Hola, en este video voy a mostrar la implementación de un código en Python usado en el cálculo de los pesos de evidencia para determinar la susceptibilidad por movimientos en masa. Yo tomé como guía el documento técnico de la zonificación geomecánica y diaminasa del municipio de Popayán, Cauca. Toda la información referente a este estudio y las variables usadas se encuentran en la página oficial del Servicio Geológico, incluyendo la Geodatabase. El objetivo de este video es hacer énfasis en la metodología, por lo tanto voy a realizar el cálculo solamente con el factor condicionante de la pendiente. En la página 444 de este documento hay una sección de variables geométricas donde se encuentra la de interés, la pendiente del terreno. En la siguiente página y también en la sección de insumos se especifica que el DEM usado tiene una resolución de 10 metros. Con base en este DEM, yo calculé el mapa de pendientes en QGIS. Dado que la idea es comparar los resultados que yo obtuve con los del estudio de Popayán, de tal manera que se pueda determinar que sí funciona este método, cabe resaltar que va a haber algunas diferencias entre ambos pesos finales. Esto es porque precisamente para que sean exactamente iguales, se deben usar exactamente las mismas variables. Y en este caso van a variar un poco en extensión y por lo tanto en el número de píxeles. Entonces estas pequeñas diferencias se van a ver reflejadas en el cálculo final. Voy a mostrar en QGIS las variables usadas. El primer raster corresponde al mapa de pendientes. En esta parte del documento hay una tabla con el cálculo de cada una de ellas y acá se especifica que el mapa de pendientes fue reclasificado en 7 clases. De la misma forma fue reclasificado el raster que estoy usando en este video con estas 7 clases que se encuentran acá. Y por último se requiere un raster con los movimientos en masa. Acá se marcan como 0 todas las zonas o píxeles donde no hay movimientos en masa o puntos morfodinámicos y se marcan como 1 donde hay presencia de ellos. Algo muy importante antes de ejecutar el código es que se debe garantizar que los dos raster tengan las mismas propiedades. En este caso hago referencia primero al sistema de coordenadas, que es de Magna Sirgas origen nacional para este ejercicio, y también que tengan el mismo número de filas y de columnas, así como la misma posición de los píxeles. Es decir, si yo hago zoom a los bordes, van a poder notar que los píxeles están solapados, es decir, los dos raster tienen exactamente la misma extensión. Una vez que se garantiza que esto está de manera correcta, podemos iniciar con el código. Para esto yo voy a usar el entorno de desarrollo integrado de Google Colab. Entonces lo primero que se hace es cargar ambos archivos en una unidad de Google Drive asociada con una cuenta de Gmail. Luego que se hace esto, se procede a ingresar al notebook. En esta primera sección yo añadí una imagen ilustrativa del procedimiento que vamos a seguir para el cálculo de los pesos. Yo tomé en este caso como guía no solamente el estudio de Popayán, sino también la guía metodológica para zonificación de amenaza por movimientos en masa de escala 25.000. En la página 99 de este documento hay una breve explicación que incluye gráficos sobre cuáles son las variables para ese cálculo. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, los pesos finales dependen a su vez de unos pesos positivos y unos pesos negativos. Estos se calculan con el uso de algunas variables que el servicio denomina NPIX 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a ver de qué trata cada uno de estos. En primer lugar, voy a tomar como base esta imagen. Entonces aquí están las 4 variables que acabo de mencionar. Primero se tiene NPIX 2, que es lo naranja, esto representa el deslizamiento. NPIX 3 representa el factor condicionante, es decir, NPIX 1 es donde hay factor condicionante en el deslizamiento y NPIX 2 por consiguiente es lo contrario, donde no hay factor condicionante en el deslizamiento. Estos dos, NPIX 1 y NPIX 2, tienen una alta importancia o influencia en los movimientos en masa. El NPIX 3, que recordemos representa el factor condicionante, indica una importancia o significancia media por efecto del factor, que en este caso son las pendientes, que en algún momento contribuye al deslizamiento. Y por último se tiene la zona verde, que es NPIX 4, que es donde no hay deslizamientos ni factor condicionante.
es decir, esta tiene una baja significancia. Entonces, a medida que realice los cálculos, voy a ir explicando cómo se halla cada una de las variables. Para esto, vamos a conectar el notebook e iniciar con el código en Python. La primera parte consiste en cargar los datos raster. Para esto voy a usar una librería que se llama Gedal, que es especializada para cargar archivos .tif. También voy a usar NumPy, que es para arreglos matriciales o vectores o arrays. Y por último Matplotlib, que es especializado en hacer gráficos. Entonces en la parte izquierda de cada celda se puede ejecutar el código. Para esto se da clic y si sale un chulito verde quiere decir que se ejecutó correctamente. Después de importar las librerías, se usan algunas funciones ya implementadas en ellas, como la .open de Gedal, que es para enrutar el archivo donde se encuentra el raster. En este caso voy a llamar condicionante al mapa de pendientes y deslizamientos al mapa de movimientos en masa. Como ustedes se pueden dar cuenta, esto es un archivo Gedal dataset, por lo tanto, para realizar cálculos o hacer operaciones, es mucho más fácil convertir estos archivos que están en raster a arrays o a vectores. Para esto se usa la librería NumPy. Entonces ella tiene una función que se llama read as a array, con la cual se pueden convertir esas variables a un vector. En este caso yo los llamo C y D respectivamente. Acá se puede hacer una verificación de que tengan las mismas filas y las mismas columnas. Esto, si no se cumple, puede generar errores en el código que estoy mostrando. Y antes de iniciar con los cálculos de las variables, se debe garantizar que el raster se visualice de manera correcta. En este caso voy a usar la librería Matplotlib y voy a graficar el factor condicionante que yo llamé acá arriba C. Entonces fíjense que me sale el fondo de color azul. Esto representa los valores nulos. Al exportar el raster en QGIS, yo les asigné el -99, 99, que representa las zonas más azules. Por lo tanto, si yo quisiera solamente graficar la zona de estudio, debo eliminar esos valores o extraerlos. Para eso se puede usar también una función que ya está implementada en la librería que se llama getNoDataValue. Y esto lo voy a hacer tanto para el condicionante como para el deslizamiento. Y acá ustedes pueden verificar que ese valor efectivamente es el que yo le asigné, que es el de -99, 99 para ambos raster. Entonces, cuando yo vuelvo a graficarlo, fíjense que acá le estoy dando una condición y es que a todos los que sean iguales al known_value_c, es decir, a este, pues los marque como known. Y fíjense que ya me grafica de manera correcta el raster. Esto es una forma de visualizarlo nada más. Sin embargo, si yo quiero realizar operaciones entre los raster, me interesa solamente extraer los valores que están dentro del municipio. Entonces, esta misma verificación se realiza en esta parte para el factor de los movimientos en masa. Esta variable yo la llamé cop2. Y fíjense, ya sale bien entre valores de 0 y 1, que esos fueron los que se le asignaron. Nuevamente se verifica la longitud, como acá ya son arrays, podemos ver que es 28, 43. Y como les decía anteriormente, vamos a extraer solo los valores dentro de la zona de estudio. Entonces fíjense, acá ya los puedo tener y empezar a verificar las propiedades de los datos que voy a usar. Entonces, por ejemplo, si yo miro la del factor condicionante, es decir, la de pendientes, y el de movimientos en masa tienen igual número de píxeles. Fíjense, es 4.794.902. En la guía metodológica me dice también el número de píxeles del mismo estudio de Popayán. Y miren que es 4.783.348. Entonces esta es una primera forma de verificar que los raster usados en el estudio de Popayán y el ejemplo que estoy mostrando, si bien fueron extraídos del mismo DEM, no tienen exactamente la misma extensión. Por lo tanto, esas son algunas diferencias que se generan. ¿Sí? Entonces esta es la primera parte de tener en cuenta. Ahora, como lo que nosotros queremos es extraer de eso una tabla que tenga de manera análoga a este estudio una columna con los pesos positivos, otra los negativos y otra los finales, entonces yo voy a crear con la librería Pandas, que es especializada en gráficos o más bien en datos almacenados en columnas, voy a crear un data frame, es decir, una tabla vacía. Entonces lo primero que hago es importar la librería y con la función pd.dataframe crearlo.
Si se fijan, es una tabla vacía y la idea es empezar a rellenarla con los cálculos que vamos a realizar. El primero de ellos es NPX1, que según la imagen de acá, se puede observar que es básicamente la intersección que hay entre NPX3, que es el factor condicionante, y NPX2, que son los deslizamientos. Por lo tanto, una manera bastante intuitiva de hallarlo es haciendo una multiplicación entre ambos raster para encontrar esta zona. Esto es precisamente lo que se hace acá. Como ya se había convertido cada una de las variables en arrays, podemos hacer operaciones algebraicas entre ellos. A esta variable yo la llamé receta y acá ya me aparece que efectivamente es un array y acá están los valores. Entonces el máximo valor es 7 porque recordemos el mapa de pendientes está reclasificado en 7 clases. Posteriormente lo que se hace es hallar no solamente estos valores, sino cuántas veces están esos valores en cada clase. Es decir, yo quiero saber en la clase 1 cuántas hay, en la clase 2, 3 y así sucesivamente. Una forma bastante sencilla de hacerlo es creando un diccionario donde los keys van a ser las clases y los values van a ser los píxeles, que representa la cantidad de veces que está en esa clase. Con la función np.unique se puede realizar eso. Si yo busco la documentación oficial, me va a salir acá en NumPy y miren que me dice que encuentra los elementos únicos de un array, pero además tiene un parámetro bastante útil que es este return counts. Dice que si ese parámetro es verdadero, también me va a devolver el número de veces que aparece cada elemento en ese array, es decir, el número de píxeles que hay. En este caso yo le estoy diciendo que sí, que sea verdadero, y luego simplemente llamo esa variable pix raya al piso c. Entonces acá ya me aparece que en el primero hay 996.277. Si yo comparo esta información con la guía del servicio, miren que acá varía también un poco. Acá es 989.781 para el caso de la primera. Lo mismo hago, es decir, también voy a crear un diccionario, pero esta vez va a tener el número de movimientos en masa que hay en ese factor condicionante. Entonces, a esa variable la voy a llamar pix raya al piso z. Y miren que acá me aparece todos y luego el número de movimientos en masa que hay en cada clase. Entonces, el primero es 746 y acá es 750. Miremos, por ejemplo, el último, 1296. Acá es 1295. ¿Listo? Son más o menos acordes. Y ahora finalmente lo que debo hacer es añadir esa tabla de valores a mi data frame vacío. Entonces, para crear una columna en Pandas simplemente se llama el nombre del data frame y entre corchetes y comillas simples se pone el nombre de la columna. En este caso yo le estoy diciendo que sea la variable pix raya al piso c, le estoy poniendo punto keys porque quiero que aparezcan solo las clases, que son estas que estamos viendo acá. Y posteriormente creo una columna que se llama npix1 y que va a tener los valores de pix raya al piso receta, que son los que calculamos con la intersección de ambos raster. Ejecutamos esto y ya tenemos la tabla. Ahora se procede a calcular npix2. En este caso, npix2 es la suma de todos los píxeles deslizados en el condicionante analizado, que recuerden es el mapa de pendientes. Entonces, una forma de hacerlo es simplemente sumando todos los valores que hay en la variable de pix receta que calculamos aquí arriba y añadiéndolos a la columna. Como ustedes se pueden dar cuenta, miren que el diccionario tiene una primera fila que es el de 0, que no representa ninguna clase, esto es la suma de todos. Entonces, en Python recuerden que los índices inician desde 0. Por tal razón, acá se está especificando que inicie desde 1 para que no tome en cuenta esa que dice clase 0, sino solamente la clase 1 a la 7. A esta variable yo la llamé nptd. Entonces, fíjense, acá me da 18.460. Y si yo quiero añadirla a la columna, pues recuerden que nosotros estamos interesados solamente en la parte naranja. Por lo tanto, a este cálculo de la suma de todos los píxeles deslizados en este condicionante, le debemos restar la variable npix1.
Es decir, a esta NPTD le vamos a restar NPix1. Eso es precisamente lo que se hace en esta sección. Defino una nueva columna llamada NPix2 y le digo que es igual al cálculo anterior menos NPix1. Si yo ejecuto, ya me aparece acá el valor correcto. Ahora vamos a proceder a calcular NPix3, que es el número de píxeles en cada clase del condicionante analizado. Recuerden, acá está el mapa de pendientes. Entonces vamos a contar el número de píxeles que hay en la clase 1, en la clase 2, 3, etc. Para esto voy a crear una nueva variable que se llama NPC. Entonces fíjense, acá está pix rayal piso z, el que hay por cada clase, y acabo de calcular NPC. Posteriormente voy a también restarle NPix1 porque me interesa solamente la clase amarilla. Entonces fíjense, al valor calculado le resté NPix1. Y si yo reviso nuevamente la columna del data frame, ya aparece tanto NPC como NPix3. Por último, se calcula NPix4. Este es aún más sencillo porque fíjense que NPix4 es toda la zona verde, es decir, toda la zona de estudio, pero sin NPix3, NPix1 y NPix2. Acá entonces cogemos la dimensión del raster, que recuerden lo habíamos convertido en array, y lo llamamos cop. Entonces la longitud de este la podemos verificar. Miren, me da 4.794.902 píxeles. Y a ese número de píxeles le vamos a restar NPix3, 2 y 1. Entonces acá creo una nueva columna, NPix4, que va a ser igual a nmap, es decir, el número total de píxeles del municipio, menos todas las variables anteriormente calculadas. Verificamos y fíjense, acá ya me aparece para cada una de las pilas. Si yo voy a la guía, nos vamos a dar cuenta que acá hay unas ecuaciones relacionadas con los pesos positivos y los pesos negativos, y cada una depende de NPix1, 2, 3 y 4. Entonces, lo primero que se hace es calcular cada una de ellas para que al final, al restarlas, nos dé los pesos finales. Entonces, para hacer el cálculo de W+, yo definí una función. Recordemos que en Python para definir una función se usa la palabra reservada def, luego el nombre de la función y los parámetros de los cuales depende esa función, que en este caso son los NPix. Y posteriormente pongo los dos puntos, se añade una indentación, que es este espacio de acá, y yo definí acá dentro una variable que se llama pos, que es igual a el logaritmo natural. El logaritmo natural en Python lo podemos escribir con la librería NumPy de esta forma, np.log. Y dentro está la ecuación que se encuentra en esta sección, que es una división. Posteriormente le digo con la palabra reservada return que me dé pos. Entonces fíjense cómo funciona. Yo aplico la función a los datos, creando una nueva columna que se llama WI+, y pongo luego el nombre de la función, WPOS, y dentro los parámetros. Entonces yo le dije que el primer parámetro es NPixX1, y yo sé que esa variable en mi data frame se llama NPixX1 en mayúscula, y así sucesivamente con todas. Y luego verifico otra vez el data frame y miren que ya me aparece. Entonces, por ejemplo, en la primera clase me da el peso positivo menos 1.64. Vamos a ver acá cuánto les da. Les da menos 1.6284. Por ejemplo, miremos la clase número 5, que es 0.60. Es esta, entonces a ellos les da 0.59. ¿Sí? Son bastante similares. Eso quiere decir que la metodología que les estoy mostrando en realidad sí funciona, y que estas diferencias se deben simplemente a la extensión del raster, que no es exactamente la misma. El último a ellos les da 0.73, a nosotros 0.74. El mismo procedimiento se hace para calcular los pesos negativos. Entonces también defino una función, depende de los mismos parámetros. En este caso yo ya la llamé diferente, WNEG, la corro y voy a crear una columna que se llama WI- y aplico la función.
Entonces acá, miren, ya me aparece una nueva columna. El primer peso es 0.19, a ellos también les da 0.19. Digamos el último les da menos 0.03, a nosotros nos da también menos 0.03. Esos dieron muchísimo más similares. Y por último, miren, fíjense que me está diciendo que los pesos finales son iguales a los pesos positivos menos los pesos negativos. Entonces acá lo que hago, hay dos formas de hacerlo. La primera es creando también otra función que va a ser igual a los pesos positivos menos los negativos. Entonces si yo defino esto, miren, aplico WF y los pesos positivos pues están en la columna WI más del data frame y los pesos negativos en la columna WI menos. Entonces me da menos 1.83. Esta es una forma de hacerlo. La segunda es simplemente escribiendo, como puse en la siguiente celda, la resta entre ambas columnas, ¿sí? Y creo una nueva columna que se llama WF. Entonces acá se calculan los pesos y miren, el primero me da menos 1.83. A ellos les da menos 1.819. Por ejemplo, la tercera clase, 0.1498. A ellos les da 0.1317. Dan bastante similares. Digamos la última, 0.78, ellos les da 0.77. ¿Listo? Este es, digamos que la parte ya final que se usa en el cálculo de los pesos de evidencia y que, como pudimos notar, es muy similar al que les dio en el estudio de Popayán. Ese mismo estudio, los resultados están en la guía metodológica. Y acá pues están exactamente los mismos pesos. Entonces las diferencias se deben solamente a la extensión del raster. En los siguientes videos vamos a ver cómo se usan estos pesos para hacer los mapas de susceptibilidad, porque recuerden que este ejercicio es solo con un factor condicionante que corresponde al dependientes. Si de pronto ustedes quisieran hacer el mismo ejercicio con el siguiente factor condicionante que usen, porque acá en el estudio técnico se usan más variables geométricas. Por ejemplo, acá se dice aspecto, curvatura, densidad del drenaje. Lo único que habría que hacer es cambiar la ruta del archivo condicionante por el que se quiera aplicar, porque la metodología sería exactamente la misma. Si requieren algún tipo de asesoría o consultoría específica sobre la aplicación de este código, pueden escribirme en los datos de contacto que voy a dejar en la descripción de este video. Muchas gracias.